Entonces las personas, como ya sabemos que no están hablando, pueden apagar el micrófono para que no se escuche el eco. Muy bien, bienvenidas a cada uno de ustedes. Le agradezco infinitamente por el tiempo que toman para que estudiemos juntos la palabra de Dios. Se están yendo rápido las semanas, es increíble, ya estamos en la lección 6. Me imagino que la próxima lección, en la lección número 7, ya vamos a hablar un poquitico más sobre el proyecto final. Entonces, para que ustedes tengan una idea de lo que van a hacer. Entonces, hoy vamos a hablar sobre el mensaje a los judíos, un mensaje a los no judíos, la lección 6. Ustedes tuvieron la oportunidad de ver el video, me gustó mucho el video, la introducción de la clase hecha por el profesor Johnston, muy aplicable a nuestra Latinoamérica, donde vemos muchas diferencias sociales, diferencias raciales y todo eso, y también de pronto eso pasa en nuestra vida como cristianos, como creyentes, ¿verdad? Vamos a estudiar eso. Entonces vamos a empezar con una oración. Y oremos. Padre amado, Padre celestial, te doy gracias porque dispusiste todas las cosas para enviar tu mensaje de salvación a todos los pueblos, no solo a los judíos, porque yo no soy judío. Es muy consolador saber que tú amas a todos los seres humanos en la tierra y quieres que todos sean salvos. Te pido que me ayudes a anunciar humilde, valiente y amorosamente tu mensaje que compartamos con otros. Todo esto te pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces vamos a hablar un poquitico sobre las estrategias del apóstol Pablo en los versículos que les pedí que leyeran. ¿Quién me puede decir las estrategias que el apóstol Pablo usaba para proclamar el evangelio? Pablo ya a las sinagogas a hablar con los judíos. Después hablaba con los inconversos, con los que no eran judíos. Ya, excelente, gracias Ricardo, muy bien resumido. Siempre en los versículos que leímos en el capítulo 9, en el capítulo 13, en el capítulo 14, en el 15 y el 18, creo que era el 19, leímos que esa era la estrategia del apóstol Pablo, ¿verdad? Ok, entonces aquí está la pregunta. ¿Cuál era la estrategia inicial de Pablo al llegar a una comunidad? Lo primero que hacía él era a una sinagoga, ¿verdad? Y parece que había muchas sinagogas allí en esa época. Dice, había muchas sinagogas a lo largo de la parte este del Imperio Romano, aunque la misión de Pablo sería dirigida principalmente a los gentiles, pero también lo hacía con los judíos cuando se presentaba la oportunidad, ¿verdad? Ese era el deseo. Hay una parte donde el apóstol Pablo dice, ¿cómo hubiera querido que mis paisanos, que mi gente conociera el evangelio de salvación y vida eterna, ¿verdad? Dice, los de Antioquía, de Pisidia, estableció las pautas. Seguía Pablo con frecuencia, iría a las sinagogas donde algunos judíos aceptarían el evangelio y también en esos lugares sería expulsado por la mayoría y después iría a la población de los gentiles de la ciudad, los que no conocían el Antiguo Testamento, ¿verdad? Los gentiles. Ya vimos el lunes que él explicaba con paciencia
para que ellos hiciesen la conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre las promesas y el cumplimiento de las profecías. ¿Qué estrategia funcionaría donde vive usted? En las comunidades, en sus alrededores, para alcanzar a más personas posibles con la palabra de Dios. Aquí sí voy a pedir sus comentarios, sus opiniones, ¿verdad? Que ahorita, ¿verdad? Si usted tuviera la oportunidad, el privilegio de compartir con otros la palabra de Dios, ¿qué estrategias usaría usted? Hilario, por favor. Ajá, buenas noches. Bueno, como estrategia y como acá hay una enseñanza tremenda como que usó Pablo, lo primero que vemos es de reunirnos entre hermanos de la fe y ir a comunidades y plantear algo donde nos podamos reunir, invitar a los vecinos, o sea, donde lleguemos, invitar a los vecinos para dar a conocer este evangelio de salvación. Gracias, hermano. Ricardo. En Chile, las congregaciones predican en la calle, en la plaza. Ahí se predica el evangelio. Se predica en las plazas, de repente se hacen eventos siempre en las plazas para captar nuevos creyentes. Pero se predica con parlante, con bocina, con todo lo que uno tengan, se hace en la calle. Excelente. Gracias a Ricardo. Salvador y luego Natalie. Sí, pues creo que es diferente de de Estados Unidos a Latinoamérica. Creo que en Latinoamérica siempre hay más como esa oportunidad de evangelizar a personas, ya sea caminando en la calle, que en Estados Unidos, porque lo he visto diferente. En lo que tengo aquí, pues aquí es más que la gente se la pasa trabajando y es más difícil que pueda encontrar a alguien en la calle caminando o en el parque, porque pues a lo mejor no van a tener tiempo, a veces no tienen tiempo y lo que quieren es disfrutar con la familia. Entonces lo que hago yo y lo que hago yo es como es evangelizar a través de redes sociales, en plataformas como podcast, y es algo que he visto resultado, ¿verdad? Y yo sé que algunas personas no están de acuerdo que se usen las plataformas para evangelizar, pero creo que en esta era ya todo el mundo se la pasa metido en el teléfono y hasta en el trabajo están comiendo y están viendo el teléfono y es una manera de evangelizarlos, como lo hace Academia Cristo. Creo que la mayoría de nosotros hemos conocido Academia Cristo por las redes sociales, porque es un medio ya que es muy bueno para evangelizar. Gracias, Salvador. Excelente. Muchísimas gracias. Natalie. Sí, señor. Bueno, yo he participado en campañas evangelísticas a nivel de parques o en otros lugares donde hay población indigente o niños de calle y compartirles la palabra, llevar también ayuda a nivel de ropa o comida. Y algo que he utilizado mucho y que me ha afianzado más ahora en Academia Cristo es en hacer reuniones con amigas o amigos así, tanto de mi marido como míos, y compartirles la palabra en un café, en una cena. Y entonces, así es una forma de que yo he practicado de llevar el evangelio. Estoy muy de acuerdo con el compañero. Creo que ahora las redes sociales
son un buen medio para eso. Excelente, Natalie, gracias. Lady, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, pastor y compañeros. Bueno, yo en primera medida, pues obviamente los tiempos son difíciles, ¿no? La gente ahorita está reacia, entonces yo digo que una estrategia sería ser primero amigos de ellos y después comenzar a darles la palabra. Ser amigos, escuchar sus necesidades y ser muy estratégicos porque son tiempos difíciles en que ahorita la gente es muy complicada para aceptar. Entonces, si uno llega directamente a hablarles de Dios, podemos perder terreno, pero ser amigos, escucharlos, escuchar las necesidades de cada uno. Excelente, Lady, es un gran consejo, ¿verdad? Es la amistad. Y nomás un pequeño comentario para concluir esta parte, es que como dijo Salvador, muy claramente nosotros que vivimos en este país, acá en Estados Unidos, casi no se ve mucho, no se saluda en la calle a la gente, es como una vida rápida, ¿verdad? Yo lo que extraño de nuestra Latinoamérica es a veces uno va a la tienda del vecino, ¿verdad? A comprar, ¿qué será? Una libra de arroz, unos 2 huevos, ¿verdad? Y aunque la esposa o alguien o la mamá esté esperando por los huevos, ¿verdad? Uno se queda conversando con la gente, ¿verdad? Uno es un poco curioso y se queda conversando, hablando con ellos y esas son lindas oportunidades que uno puede compartir la palabra de Dios. Como dijo Lady, cada uno de ustedes es conocer a los demás. Muchas de las veces el escuchar es una de las herramientas que el Señor nos ha dado y que funciona muy, muy bien en compartir con otros el Evangelio, ganarnos la confianza de los demás para que ellos confíen en nosotros y así pues, ¿verdad? No nos dan más tiempo, de su hermoso tiempo que tienen para hablar con nosotros. Gracias por su lindo comentario. Vamos a continuar. Entonces aquí está, ya hablamos un poquito de esto, ¿verdad? A quienes irían primero en su comunidad, a cierto grupo religioso, gente de cierta estatus social, de cierta raza o de cierta clase socioeconómica en particular. Aquí va el tacto y también el sentido común de un cristiano, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo. Si de pronto uno tiene que buscar la forma de empezar una conversación, ¿verdad? A veces es difícil entablar una conversación, pero cada uno de nosotros tiene algo que nos gusta, ¿verdad? Y encontrar ese algo es un poco difícil, pero sí se encuentra. Entonces, si de pronto nos gusta el fútbol, de pronto nos gusta el béisbol, el baloncesto, alguna cosa, o de pronto tejer, coser, alguna cosita, ¿verdad? O cocinar, tantas otras cosas que nos pueden hacer estrategias. Excelente, aquí vemos esta foto. Cuando usted ve esta foto, ¿en qué piensa? ¿En qué parte de la Biblia? ¿En qué parte de los misioneros que estaban llevando el Evangelio de Cristo se encuentra esta foto? ¿Puede alguien decírmelo? Cuando a un profeta le sale un lienzo con puro, a ver, profeta le sale con puros animales inmundos y se le dice mata y come. Y él dice, yo no puedo comer animales inmundos, pero Dios le dice, lo que yo limpié no es inmundo. Yo limpié a Pablo, el Pablo ya no es inmundo. Excelente, gracias, muy bien, Ricardo. Sí, esta es una visión que el Señor le dio a Pedro, al apóstol Pedro. Esto fue justo antes de visitar la casa de este centurión romano, ¿verdad? Entonces, a Pedro, pues él era un judío que todavía tenía un poco de cosas, ¿verdad? Entonces el Señor le dijo,
lo que Dios, como dijo las palabras textuales de Ricardo, lo que Dios ha consagrado, lo que Dios ha creado, tú no lo llames impuro, ¿verdad? Entonces, el Señor también nos prepara a cada uno de nosotros para visitar un hogar, para visitar a un hermano, una hermana, una familia que está pasando quizás por momentos difíciles en la vida, ¿verdad? Y uno va a visitarlos. Lo que va a hacer es levantarlos el ánimo espiritualmente con la palabra de Dios. Dice, mientras una iglesia, Cristo crecía en Jerusalén, otra iglesia que incluía a muchos cristianos, cristianos gentiles, crecía varios cientos de millas al norte en Antioquía, Siria. Algunos cristianos judíos creían que los conversos gentiles tenían que ser circuncidados y vivir bajo las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento para llegar a ser considerados cristianos genuinos. Los apóstoles Pablo y Pedro entendían claramente que la circuncisión, las ceremonias y no las reglas, las leyes ceremoniales y ya no aplicaban a los cristianos. Pedro había sido llevado a entender eso a través de una revelación directa del Espíritu Santo con relación al converso, ¿verdad? Al centurión romano gentil Cornelio. Y ahí está. Excelente. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Y si no, vamos a pasar directamente al texto. Sí. Todo era nuevo. Todo era nuevo. Sí. Ricardo. En ese tiempo todo era nuevo. Por ser a los judíos era nuevo que un extranjero se convirtiera en Cristo, se convirtiera en la religión de ellos. Para ellos era todo se alteró, todo cambió eso. Y tienen que hacer un concilio y a ver qué se podía hacer con los nuevos, cómo iba a ser el reglamento con los nuevos. Excelente. Gracias, Ricardo. Excelente. Entonces ahora sí vamos a la historia como tal, a la historia que leímos, de verdad, y nos vamos a enfocar en esta historia. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? En esta historia, algunos personajes, Natalie. Sí, señor. Pablo, Bernabé, la multitud, los apóstoles, los ancianos cristianos en Jerusalén, Pedro, Jacobo, algunos de la secta de los fariseos, Judas y Silas, unos hermanos aprobados, profetas que fueron elegidos por el concilio para acompañar a Pablo y Bernabé y Juan Marcos. Excelente, Natalie. Muchísimas gracias. Ricardo, usted tiene la mano levantada. Personajes de la historia. Mismo, así que, no. Excelente, gracias. Entonces, ¿alguien más? ¿Encontraron otros personajes? Como dijeron Natalie y Ricardo, tenemos a Bernabé, a Pablo, la multitud, los apóstoles y los ancianos, cristianos, Jerusalén, Pedro, Jacobo, Judas y Silas, unos hermanos aprobados, profetas, que fueron elegidos por el concilio para acompañar a Pablo y a Bernabé y a Juan Marcos. Excelente. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Había muchos objetos o no muchos? Profesor, el objeto principal me parece la carta escrita por el Concilio de Jerusalén, dirigida a la iglesia de Antioquía. Excelente. Ese es el objeto principal. No hay muchos aquí, pero esa es la carta, sí, esa es la carga. Sí.
Excelente. ¿Dónde ocurrió esta historia? En Jerusalén. ¿En Jerusalén? ¿Solo en Jerusalén o en alguna otra parte más? Y en Antioquía. Antioquía de Siria. Excelente. Entonces, en Jerusalén y en Antioquía de Siria. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de otro lugar con el mismo nombre que se llamaba Antioquía de qué? ¿Se acuerdan? Pisidia. Bueno, me cuesta pronunciar ese nombre, profesor, perdone. Bueno, sí, Pisidia. Pisidia, sí. Pisidia. Entonces ven que había dos Antioquías, ¿verdad? La una está en Siria y la otra en Pisidia. Excelente. Muy bien. Y aquí están los lugares donde el apóstol Pablo compartía la palabra de Dios, ¿verdad? No se ve muy bien, pero está por Pergue, está Iconio, Nicea, por acá abajo está Damasco, Jerusalén, donde el apóstol Pablo hizo su primer viaje misionero, ¿verdad? En esas áreas. ¿Cuándo ocurrió esta historia? ¿Encontraron en alguna parte? Ricardo. Como el año 47 de Pablo. Excelente. En el año más o menos 49 después de Cristo, ¿verdad? Por esas épocas que había mucho movimiento, mucha proclamación del evangelio, que el apóstol Pablo incansablemente seguía compartiendo con otros. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema o problemas en esta historia? Natalie, Lady e Todos los Hilario. problemas que hay es El primero de los problemas para que los demás compañeros participen es, ¿cómo se llama? Que hay tensión porque una iglesia judía, ya la iglesia judía se está haciendo multicultural, está siendo llevada a otras culturas. Entonces, Sí, continúe. No, bueno, yo capté 3 problemas, pero para que la compañera y el compañero participen, profesor. Gracias, excelente. Lady, y luego vamos con Hilario. Que muchos no habían conocido el mensaje, ¿no? De salvación. Excelente. A Hilario. Ajá, ¿me escucha? ¿Me oye bien allí? Sí, clarito. Adelante, hermano. Ajá, ok. El problema que veo que en la reunión que tenía Pablo con los ancianos, con los apóstoles, todavía seguía esa contienda, como que no había una seguridad que el evangelio era tanto para gentiles como para judíos. Entonces, incluso Pedro tuvo que volver a levantarse y recordarle lo que el Señor le había mostrado en lo que usted mencionó hace rato, en lo que sucedió con Cornelio, que el Señor le había mostrado que el evangelio era tanto para gentiles como para judíos. Y una vez que se hizo la aclaratoria, que estuvieron de acuerdo, incluso se hizo esta carta donde los gentiles y los que habían creído estaban gozosos por lo que se había aprobado. Excelente, gracias Hilario. El grupo que estaba poniendo discordia entre los gentiles eran los judaizantes, judíos mismos, ¿verdad? Que ellos creían en Jesucristo, pero ellos afirmaban que no era suficiente la muerte de Cristo ni la resurrección. Entonces decían, creemos, pero tenemos que hacer algo, tenemos que compensar lo que falta, ¿verdad? Le falta las leyes ceremoniales, las leyes
Por ejemplo, lo que se enfocaba mucho era en que si un gentil quería ser parte, ser del creyente, ¿verdad? Tenía que ser circuncidado y seguir un montón de leyes ceremoniales, de leyes religiosas y todo. Entonces, eso es lo que ellos estaban obligando. Por eso dice el curso que estaban poniendo cargas, yugos, cosas pesadas que la Biblia ya no, pues ya no exige, ¿verdad? Porque nuestro Señor Jesucristo ya pagó todo, absolutamente todo. Y es por eso que hicieron el concilio de Jerusalén para hablar de estos puntos, ¿verdad? Y como resultado de esa reunión salió la clase. ¿Alguien más iba a hablar aquí? Profesor, falta, bueno, otro problema, el rechazo tanto de Pedro como Pablo de que Juan Marcos los acompañara. Por eso al final del capítulo 15 vemos cómo Pedro se fue con Bernabé y Pablo escogió a Silas. Excelente, excelente. Eso es un muy buen punto. Excelente. Hay tensión porque una iglesia judía ya está siendo multicultural, ¿verdad? Yo creo que el gozo sería que mejor que más gente cree en el evangelio, ¿verdad? Que más gente, por la gracia de Dios, confíe en su Señor y Salvador Jesucristo, pero desafortunadamente, como en aquella época, hoy también hay no sé, ese egoísmo, esa hipocresía que yo quiero que un cierto grupo crea únicamente, ¿verdad? Y no los demás, ¿verdad? Tienen que guardar los gentiles la ley ceremonial del Antiguo Testamento. Es un problema enorme, ¿verdad? Que pasa hoy en día también, el legalismo, que hay que hacer esto para que Dios esté contento con nosotros. De lo contrario, pues, ¿verdad? No alcanzamos ese nivel que el ser humano lo pone. Pablo y Bernabé no están de acuerdo en llevar a Juan Marcos. Pablo le dio razones específicas, ¿verdad? Les dijo, pues nos dejó abandonado en medio camino y creo que no es conveniente llevar, y a tal punto que los dos dijeron, pues vos vas con Bernabé y yo voy voy con Silas, perdón, y tú vas con Juan Marcos. Entonces eso sucedió. Pero al fin y al cabo, lo importante para Pablo y Bernabé no era arreglar el problema de Juan Marcos, sino seguir proclamando el evangelio. A veces los misioneros o los pastores, la gente que está compartiendo con otros la palabra de Dios, se enfoca tanto en arreglar los problemas personales que se olvidan de la misión que Cristo nos ha llamado a hacer. Excelente. Vamos a contar la historia en sus propias palabras. ¿Cuáles eventos ocurrieron en esta historia? A ver, ¿quién me puede? Vamos si pueden 3 personas hacer un resumen de la historia que ustedes leyeron del capítulo 15, los versículos 12 al 39. 2 voluntarios. Hilario, hermano, adelante. Sí, bueno, uno de los eventos que se presentó, que una vez que habían llegado de acuerdo, entonces Pablo y Bernabé en conversación, dispuesto a hacer un viaje, Bernabé le hizo el comentario de llevar a otra persona que anteriormente se le había quedado mal, digámoslo así. Y entonces Pablo no estuvo de acuerdo y vino como una división, una separación, una división que a los tiempos favoreció a la obra de Dios, pues porque entonces Pablo se fue hacia un lado, Bernabé hacia el otro, y se llevó el evangelio, se expandió el evangelio de esta manera, pues. Excelente, excelente resumen, Hilario. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Ricardo. Al principio se hace una reunión y se discute la posición que tienen los nuevos hermanos, los gentiles.
y se llega a un acuerdo que ellos van a tener un trato especial, que van a tener algunas provisiones que deben cumplir, y envían a Pablo y Bernabé y a Silas y otra persona más. Llegan a la ciudad, ellos leen la carta, le explican la carta, y ellos, el pueblo se pone contento, aceptan. Pero también otra parte de los que están allá no están de acuerdo con Pablo y los golpean, los corretean. Pero Pablo, Excelente. más o menos lo que leí. Gracias, Ricardo. Excelente. Natalie. Sí, profesor. La manera sorprendente como Dios por medio del Espíritu Santo llevó a esos cristianos judíos a comprender y reconocer que ya no necesitaban vivir según las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento para ser realmente cristianos genuinos. Y vemos como ahí también, en ese capítulo, Pablo recalca que para eso la ley de Moisés era predicada en el templo, las sinagogas, en los días de reposo. Pero sobre todo lo principal eso, de que esos cristianos judíos estaban reconociendo que esas leyes ceremoniales no eran necesarias para la salvación en que ahora estaban y para ser verdaderos cristianos genuinos que llevaran esa vida transformada en la salvación. Gracias, Natalie. Bien dicho. Excelente. Entonces, una historia muy linda, de verdad, en la cual lo que siempre me llama la atención es las palabras del apóstol Pablo, de los misioneros, ¿verdad? Ellos veían las obras de Dios, la gracia de Dios en el corazón de los gentiles. Cuando escuchaban a Pablo, querían seguir escuchando, como estudiamos la semana pasada, ¿verdad? Creían de corazón que su Señor y Salvador Jesucristo había llegado a su vida, había roto las cadenas, había abierto las puertas de la esclavitud en la cual ellos vivían, ¿verdad? Entonces, en gozo, en gratitud a esa salvación, a esa libertad que Jesucristo les había concedido mediante la fe a los gentiles, ellos vivían una vida completamente diferente a la que estaban acostumbrados, ¿verdad? Y eso veían el apóstol Pablo, Bernabé, el apóstol Pedro, y daban gracias al Señor. Entonces el apóstol Pablo llegó con un reporte a Jerusalén diciendo, contando el poder de la palabra de Dios en la vida de los gentiles, ¿verdad? De los creyentes y también de algunos judíos. Hay una parte donde dice que Jacobo, ¿verdad? ¿Saben ustedes quién es Jacobo? Que menciona aquí en este pasaje bíblico. El hermano de Jesús. El hermano de Jesús. El hermano de Jesús era como podríamos decir, el presidente de la congregación de Jerusalén, de la iglesia de Jerusalén, ¿verdad? Como nosotros ahora pues tenemos el pastor Andrew Johnston, es el presidente de Academia Cristo. Entonces el hermano de Jesús, Jacobo, era el presidente de la congregación como tal. Entonces él tomó la palabra y se dirigió a los presentes, sugirió que hicieran la carta, ¿verdad? ¿Se resuelve el problema que mencionamos? Si se resuelve, ¿cómo se resuelve? Hilario y Salvador. Hilario creo que tiene el micrófono apagado. Ajá. Sí, el problema al final de todo sí se resuelve. Se resuelve porque se aclara el malentendido, donde se aclara, se hace la aclaratoria que no es justo que se ponga una carga tan pesada a personas que estaban creyendo, digamos, por la fe.
estaban creyendo por la fe, que habían llegado a los pies de nuestro Señor Jesucristo por la fe, y que no era necesario poner una carga tan fuerte sobre ellos, ¿verdad? Porque no era por los acontecimientos que ya Pedro había explicado, igualmente Pablo. Entonces, a raíz de esta aclaratoria, se resuelve este problema. No, ya no es necesario de que se siga insistiendo, digamos, del judaísmo sobre los gentiles, de que tenga que ser circuncidado y cumplir con otras leyes, ¿verdad? Gracias, Hilario. Excelente. Salvador. Sí, pues opino lo mismo que el hermano, que sí se resolvió el problema y se resolvió cuando la carta se leyó. Todos en la iglesia se pusieron muy alegres, pues lo que decía los tranquilizó. Además, como Judas y Silas eran profetas, hablaron con ellos, con los seguidores de Jesús, y se tranquilizaron más. Y me va a disculpar si me salgo un poquito de contexto, pero como lo comentaba ahorita usted sobre el director y el ejemplo que ponía, pues yo viendo en la mañana esta historia, miraba como si lo estuviéramos, como si yo lo estuviera viviendo en lo personal, porque eh, a lo mejor tenía confusiones y de algún modo llega Academia Cristo y nos habla de que no debemos de estar obedeciendo o como cumpliendo las leyes que se nos ponen, cargas pesadas, y esto me tranquiliza a mí y me hace más que solo leerlo, sino verlo en mi vida. Gracias, Salvador. Amén. Qué lindo. Sí, hermano, no hay cosa más linda para un pecador arrepentido que la palabra de Dios sea nuestro espejo, ¿verdad? Que sea nuestra, que nos quite el velo que por muchos años la gente, las tradiciones nos ha tenido amarrado, encadenado, entapado nuestros oídos, entaponados nuestros oídos, ¿verdad? Gracias, gracias. Sí, Pedro y Pablo dan testimonio de la fe de los gentiles. Jacobo propone un acuerdo entre los creyentes judíos y los creyentes gentiles. Pablo y Bernabé se separan. Entonces vemos que aunque uno puede pensar que la separación de estos dos siervos de Cristo era un inconveniente, pero era un problema arreglado porque los dos se fueron a diferentes partes y el evangelio fue proclamado en mayor cantidad, ¿verdad? Entonces, y también, pues, como vemos en yo como latinoamericano, ¿verdad? Hemos sido criados, se podría decir, de una forma que se nos ha impuesto algo, ¿verdad? Cuando yo era niño, ¿verdad? A mí me enseñaron que había que hacer las cosas bien, que portarse bien, porque Dios nos estaba viendo. Yo pienso, ¿verdad? Quizás saliéndome del tema. A veces yo creo que a nuestros papás se les iba la forma de disciplinar a los hijos y decían, acuérdate que Dios te está viendo, Dios te va a castigar. Y uno se creció con ese temor, ¿verdad? De que Dios solo nos está queriendo castigar, ¿verdad? Cuando uno lee la Biblia y vemos a un Dios amoroso, un Dios misericordioso, un Dios compasivo, un Dios que nos está proveyendo todo lo que necesitamos, aunque no lo merecemos, pero la gracia de Dios está maravillosa. Excelente, entonces seguimos, vamos por consolidar. ¿De qué se trata esta historia? Me encantó lo que dijo Salvador, es algo personal, ¿verdad? ¿De qué se trata esta historia? Vamos primero por Salvador y luego con Ricardo, por favor. Sí, gracias. Pues se trata de que la iglesia está creciendo, se ve un crecimiento y como se viene hablando que ya no nomás se trata de que solo Dios
está salvando a judíos, sino como lo habló el hermano de Jesús, se me olvidó el nombre, perdón, que habló sobre la profecía, que Dios iba a traer más gente de otras ciudades, que iba a haber una, como lo dijo usted, más cultura de otras personas. Gracias, Eso gracias. trata la- Bien dicho, Salvador. Ricardo. Acuerdo entre los judíos con los no judíos, con los conversos, y se llega a un acuerdo para no ponerle carga a los nuevos convertidos. Eso más que nada. Gracias, gracias, hermanos. Entonces, Hilario. Bueno, yo veo acá en la historia que lo que nos viene diciendo Dios a través de toda esta historia es que delante de los ojos de Dios no hay pequeños ni grandes, ni blancos ni negros, que nos ama a todos por igual y que eso es lo que quiere darnos a entender en esta, cuando no, tanto judíos como gentiles somos llamados, es por el amor de Dios. Y que hasta el día de hoy se sigue, hay mucha religiosidad en las iglesias, que hay una conformación de iglesia, de unión, de unidad, pero que la separa siempre es estas leyes ceremoniales que muchas iglesias todavía siguen doctrinando bajo estas leyes y a veces más bien apartando gente que ha llegado a los pies de Cristo, lo que hacen es desecharla, echarla a la calle. Excelente, Hilario. Excelente punto. Y eso es lo que es la verdad. Pasa muy a menudo, ¿verdad? A veces los líderes religiosos son piedras de tropiezo para las almas de Cristo, para las ovejas de Cristo, ¿verdad? Y Jesús habla muy, muy, muy claramente de eso, que pues, ¿verdad? Si somos piedra de tropiezo para los demás, usa una analogía que lo cuelguen una piedra, ¿verdad? De moler, de molino, en piedras grandes y lo lancen al fondo del mar. Gracias, hermanos. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Natalie, por favor. Sí, señor. Muchas veces cuando agregamos condiciones a las buenas nuevas de Jesús, o sea, comportamientos, acciones que no están en la palabra, eso a mí me caló mucho en identificación espiritual, porque muchas veces ponen cargas de no se debe vestir de tal manera, no se puede hacer tal cosa como si estuviera ordenada en la palabra y no es así. Y entonces muchas veces infunden culpabilidad o creencia de pecado en una persona cuando no es así. Y eso puede a la persona que estamos evangelizando o que está creciendo en el Señor tener un conocimiento erróneo, ¿verdad? Que los haga el mal entendimiento de la gracia salvadora de nuestro Señor y que de la obra perfecta de su vida terrenal que fue perfecta y obediente y que Dios nos lo proveyó, Dios Padre nos lo proveyó para tener la justificación que tenemos en Él, ¿verdad? Entonces creo que es eso de ser esa piedra de tropiezo tan peligrosa en personas que van a creer que tienen que hacer obras, acciones, ya sea para ganar la salvación o andar en una santificación que no es por uno, es la obra de Jesús en nosotros. Excelente, Natalie. Muchísimas gracias por su comentario. Salvador, por favor, adelante. Muchas gracias.
Pues a mí me enseña a confesar y pedirle perdón a Dios porque no debo de pensar que yo soy más que alguna otra persona, que mi pecado es el mismo que el de otra persona, que pues para Dios no hay pecado más grande o más pequeño, que es igual para Dios matar como mentir, que, que no debo de juzgar a las personas por su color, por sus raíces, por su economía, y eso es lo que me enseña a pedirle a Dios. Y también algo que siempre le pido a Dios es que me dé esa sabiduría para no ser una, como decía el hermano, para no ser una piedra de tropiezo, porque a veces el hablar de Dios, el evangelizar, yo lo miro como un hilo, un camino muy delgadito, un hilo muy pequeño por el cual voy caminando y en cualquier momento, si me descuido, puedo ser piedra de tropiezo para otra persona, y es algo que le pido tanto a Dios, esa sabiduría para, para poder hablar de Él. Amén, hermano. Muchísimas gracias por su comentario. A Lady, le escuchamos. Sí, pastor, pues un pecado que me enseña a confesar es que ser discípulos no es una opción, es una obligación que tenemos nosotros en el mandato que Dios nos dio de la Gran Comisión. Entonces no es cuando yo quiera, es un deber mío hacer discípulos, y en eso sí, a veces sé que estamos errando mucho. Bueno, yo lo estoy haciendo, que a veces no comparto la palabra, entonces no es una opción, es una obligación como líderes hacer discípulos. Gracias, Lady. No más una cosita, ¿verdad? No es nada importante, pero yo diría que es como un privilegio más que una obligación, ¿verdad? Porque cuando uno hace, yo lo entiendo completamente, Lady, es un gozo espiritual que uno quiere compartir, que no se guarda, ¿verdad? Pero a veces cuando decimos que es una obligación, se torna en algo que es como que tengo que hacer, ¿verdad? Si no lo hago, el Señor va a estar enojado conmigo, que no estoy haciendo lo que debo hacer. Entonces, yo creo que para todos, por la gracia de Dios, es un privilegio, es ¿cómo puedo decir? Es como un propulsor que está dentro de nosotros, porque hay una historia linda que me gusta cuando, ¿verdad? El día del juicio final, Jesús está en el cielo, ¿verdad? El Padre, y está separando a las ovejas de los machos cabríos, ¿verdad? Y dice, benditos, vengan a mí, benditos de mi Padre, porque cuando tuve hambre me dieron de comer, cuando tuve sed me dieron de beber, cuando tuve, y así sucesivamente, ¿verdad? Y estos fieles siervos del Señor, con las bocas abiertas, sorprendidos, se preguntan y dice, pero Señor, ¿cuándo hicimos eso? ¿Cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber, verdad? Y el Señor le dice, cuando hicieron con uno de los más pequeños, que son mis hermanos, lo hicieron conmigo mismo, ¿verdad? Cuando el cristiano, ¿verdad? Porque Efesios nos dice que somos hechos, creados por Dios para buenas obras, ¿verdad? Entonces, un gozo maravilloso de compartir con otros, ¿verdad? No sé si tiene sentido, Lady. Sí, pastor, está bien. Qué pena, de pronto no me supe expresar, pero sí. No, está perfecto. Igual, Nomás igual no quería. podemos perder el enfoque en el que Dios nos ha mandado, ¿no? A ser discípulos siempre. Excelente, sí, yo lo entiendo perfectamente. Gracias, Lady. Gracias. Sí, Gracias, profe. de nada. Ok, entonces seguimos. ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? Profesor, Sí, que Dios no hace acepción de personas, que en el plan de su salvación estamos de todo linaje y de toda cultura, que propiamente a nivel de la historia
que tengo la seguridad de que los gentiles, en los cuales estamos incluidos todos nosotros, pues somos incluidos en ese plan de salvación y que no tenemos que obedecer ninguna ley ceremonial ni ritual del Antiguo Testamento para ser salvos, puesto que la salvación es un regalo, es la gracia del Padre para nosotros en su Hijo Jesucristo, en la obra de Jesús. Excelente, excelente. Gracias, Natalie. Hay un pasaje bíblico que a mí me encanta y yo creo que encaja muy bien con esto, que dice el apóstol Pablo escribió a los Gálatas en el capítulo 3 y es el versículo 26, más específicamente el 27, ¿verdad? Dice, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús, ¿verdad? Eso es lo que Cristo nos ha hecho. Como dijeron ustedes, ya no hay diferencias culturales, lo más rico, lo más pobre, lo más estudiado, los que no están estudiados, lo que sea. Somos hijos de Dios por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por la obra redentora del Hijo de Dios, quien pagó el precio justo de nuestro rescate, quien rompió las cadenas, ¿verdad?, de nuestra esclavitud, quien derrotó a nuestro peor enemigo que nos juzga, que nos critica, que nos hace sentir culpables. Siempre nos está refregando en la cara diciendo, ese pecado que hiciste, ¿crees que Dios te perdona? Esas cosas que haces en secreto, ¿crees que Dios te perdona? Y la respuesta es sí. La respuesta es sí. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Alguien más? ¿Dónde ve el amor de Dios en esta historia? Hilario. En el 15:14 dice, Simón ha contado como Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. O sea que Dios Todopoderoso nos escogió. Porque el Evangelio se presenta directamente a la raza judía, a la gente de Judá, de Jerusalén, ¿verdad? Porque esta gente tenía o tienen hasta el día de hoy costumbre, ellos eran los que tenían esa creencia de un solo Dios, que era un solo Dios. Eso ha sido siempre su ley, que hay un solo Dios. Y allí es manifestado ese Dios poderoso. Pero una vez que los gentiles, con su pensamiento de hombre, incluso desecharon a nuestro Señor Jesucristo, el Dios Todopoderoso actúa de una manera y hace que el Evangelio llegue a los gentiles, que somos nosotros, para la gracia de Dios Todopoderoso. Entonces, el amor de Dios le demuestra a ellos, de esta manera le da a entender a la raza judía que el Evangelio es para toda la creación del mundo. Y se lo explica de esta manera, se lo va explicando con sutileza, pues, hasta el día de hoy. Incluso muchas personas comentan que todavía en Jerusalén están esperando a Jesucristo. No lo han entendido. Al Mesías. ¿Entiendes? Gracias, hermano. Gracias. Sí. Amén. Salvador, por favor. Sí, pues miro el amor de Dios igual que los hermanos. Perdón, a Salvador le apagué el micrófono, por favor, discúlpeme. Okay. No, está bien, yo pensé que le había aplastado yo. No. Pues sí, pues miro el amor de Dios igual que lo que han dicho los hermanos y aplicándolo a mi vida y pudiéndolo ver a la vida de cualquier persona, pienso yo que el amor de Dios lo puedo ver en que Él no solo nos perdonó, sino que puedo ver que de la misma manera que perdonó a estas personas en la historia de la Biblia, nos perdona también a nosotros. Se me hace increíble que Dios pueda perdonar y olvidar todo lo malo que a veces hacemos
los malos pensamientos, nuestras malas acciones. En eso miro el amor de Dios, que Él nos perdona. Gracias, Salvador. Excelente, muchas gracias. Y el amor de Dios es tan maravilloso. Con cada uno de nosotros pecamos una y otra vez. Y el Señor dice, hijo mío, tus pecados te son perdonados. ¿Qué me enseña Dios a pedir y a hacer por gratitud a Él? Con esto en mente, que Jesucristo nos ha limpiado de todos nuestros pecados y por su misericordia nos espera una mansión celestial en el cielo. ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? Salvador. Pues me enseña a pedir por mí, primeramente para tener más, no sé si será la palabra correcta, para tener más amor hacia las almas, en no equivocarme de juzgarlas, sino amarlas y hablarles de Dios. Eso me enseña a pedir, que me enseña a hablar a las demás personas, y a hacer, pues me enseña a hacer que sirva en el ministerio de la iglesia, en la obra de la iglesia, a evangelizar, a predicar. Gracias, hermano. Muchísimas gracias. Muy bien dicho. Sí, eso es la verdad. Que Dios quiere que proclamemos el mensaje de pura gracia, que la salvación es solamente por la fe en Jesucristo, por la gracia de Dios. Ese es el mandato, el mandato que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo cuando predicamos su nombre y bautizamos hombres y mujeres, niños, en el nombre del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No voy a poner cargas extras para la gente, ejemplos, reglas que no son bíblicas. Ricardo. Este error. El pueblo de Dios tiene que estar bien capacitado. Porque el pueblo de Dios falló por falta de conocimiento. Entonces nosotros tenemos que estar bien capacitados. Saber qué, para no nosotros mismos no ser piedra de tropiezo para los demás. Si no estamos bien capacitados, vamos a ser piedra de tropiezo nomás y después nos van a pasar la cuenta. Exactamente. Gracias, Ricardo. Sí, es la palabra de Dios la que nos capacita. Es la palabra de Dios la que nos enseña. Es un espejo, ¿verdad? Aquí estamos usando los usos de la ley. La ley nos muestra como un espejo, ¿verdad? Cómo estamos, cómo es nuestros rostros. Nos lleva a los pies de Cristo. La palabra de Dios es como una guía que guía nuestros pasos. Es como una cerca que, ¿verdad? Nos protege de ofender a Dios y a los demás. ¿Cuándo sería buena situación para compartir este mensaje? Excelente, entonces aquí vamos a leer esto. Cuando hay legalismo o una cultura de arrogancia dentro de una iglesia o un grupo de iglesias para ayudar a resolver un conflicto entre hermanos en la fe. Y como ya hemos dicho, y no nos vamos a cansar de decirlo, siempre con amor, siempre con paciencia, ¿verdad? Pensando en los demás que son hijos de Dios, ¿verdad? Están desviados, quizás no conocen a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero nuestra misión es compartir el Evangelio con amor, con paciencia, y con frutos de una fe viva, ¿verdad? Que es lo que ha hecho Cristo con nosotros. Ricardo. Olvidar que dentro de las mismas iglesias hay cizaña. La cizaña crece lo mismo con el trigo. Y en la iglesia hay gente que está para causar división dentro de las iglesias. Sí, por supuesto, por supuesto.
La iglesia es un hospital de pecadores, ¿verdad? Excelente, vamos a hablar un ratico el concilio de Jerusalén, el primer viaje misionero del apóstol Pablo, ¿verdad? Vamos a pasar un ratito aquí. Dice, no era necesario lo que escribieron en el concilio, lo que salió de la reunión, lo que aprobaron, lo que firmaron, ¿verdad? Dice que no era necesario circuncidarse ni seguir las dietas del Antiguo Testamento o las reglas. La inmoralidad sexual queda prohibida. No convenía comer lo sacrificado a ídolos. No convenía comer carne con sangre. Los últimos dos puntos eran decisiones necesarias en su contexto, no prohibiciones para los cristianos de todos los tiempos. Entonces, rápidamente voy a explicar. Acuérdense ustedes que los gentiles no estaban bajo las leyes del Antiguo Testamento, las leyes del pueblo israelita. Entonces, para ellos, ¿verdad? Todo esto era nuevo, como dijeron ustedes. Y entonces, pero cuando escucharon todo esto de su Señor y Salvador Jesucristo, entendieron bien el significado de lo que dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? A cada uno de nosotros, que nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Que nuestros cuerpos fueron creados por Dios para alabanza y gloria de su bendito nombre. No convenía comer lo sacrificado a ídolos. Esto era específicamente, ¿verdad? Cuando, por respeto a los judíos, si de pronto un judío visitaba a gentil, ellos iban a mostrar respeto. No hay ningún pecado si comemos algo, ¿verdad? Pero otra vez, si el cristiano, si el hermano es débil, la fe es débil, recién está comenzando, no vamos a provocar, no vamos a hacer piedra de tropiezo. Si de pronto, ¿verdad? Es algo pasajero, pues vamos a abstenernos de algo, ¿verdad? Por ejemplo, si el ejemplo que podemos usar aquí es si alguien me invita a su casa, ¿verdad? Y yo sé que está luchando, está batallando con el licor, con el alcohol, ¿verdad? Y yo no tengo ningún problema y voy y compro en la licorería un 12 de cervezas y me voy fachoso y le entrego a esta persona, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo yo? Él está luchando para dejar eso y yo lo estoy poniendo al frente. Entonces todo eso es sentido común del cristiano pensando en el bienestar de los demás. Entonces, ¿tienen alguna pregunta sobre estas reglas que pusieron en la carta del Concilio de Jerusalén? Si no, pasamos al primer viaje del apóstol Pablo, ¿verdad? Está aquí, donde por Jerusalén, está en Damasco, en Antioquía, Listra, Derbe, Iconio, Antioquía de Pisidia, ¿verdad? Aquí vemos que, ¿cómo se llama? Bernabé y Juan Marcos se fueron a Chipre, mientras que Pablo se fue a los otros lugares que están allí. Excelente, una pregunta para que platiquemos un ratico, unos minuticos más. Dice, ¿dónde hay lugares en Latinoamérica que todavía no conocen la gracia de Jesucristo? ¿Quién me puede decir? Ricardo. En la selva brasileña. En Brasil, excelente, ok. ¿Alguien más? Yo he escuchado prédicas que hablan de billones de personas que no conocen a Cristo. Billones de personas, no pocos, billones, que faltan misioneros. Claro, gracias, Ricardo. Lady. Sí, pastor, de pronto las secciones indígenas, ¿no? Hay muchos de ellos que no ha ido la palabra a ellos, a los indígenas. Y pues acá en Colombia, y yo creo que en parte de nuestros países, hay muchos indígenas que necesitan escuchar ese mensaje. Excelente, Lady. Yo estoy 100% de acuerdo, porque sí, allá a veces
por los lugares remotos donde viven y todo eso, entonces no hay muchos misioneros. Salvador, por favor. Sí. No sé cómo llamarlo, si, no sé cómo se llama, si indígena o comunidad, pero yo he visto que hay lugares en África que todavía adoran a ídolos. Excelente, gracias, Salvador. Sí, hay muchos lugares que todavía no conocen, que todavía están adorando ídolos, ¿verdad? Dioses creados por ellos mismos, la naturaleza, ¿verdad? Y tantas otras cosas. Profesor, perdone, Sí, disculpe la interrupción así está, no, pero está yo bien. creo que en nuestro continente las mismas personas, o sea, a nivel del credo católico, debemos llevar también esa palabra y ese verdadero conocer a Jesús, puesto que sabemos por sus acciones o por su creencia, no conocen realmente al Jesús verdadero, puesto que si llegaran a tener ese conocimiento, esa relación, permitieran al Espíritu Santo obrar en sus vidas, lo adorarían, como dice la misma palabra, en espíritu y en verdad, no haciendo cosas que para nada están incluidas en la palabra de Dios y, y acciones que son externas completamente, religiosidad. Y la religiosidad, igual que muchas personas pueden tener mucho conocimiento intelectual o teológico a nivel de la palabra, pero si no la viven, la misma palabra nos indica que la palabra mata. Entonces, que realmente la palabra sea un rema en amor, en ese amor, en gratitud, en reconocer lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, no como algo legal, mandado, que se debe hacer a fuerza para que puedan ser perdonados o puedan ir al cielo, cosas que no son reales, que no son verdaderas. Entonces, yo creo que considero que todo aquel letrado o no letrado que esté a nuestro lado y que no tiene el gozo y la gracia de esa salvación, hay que llevar el Evangelio, hay Gracias, que llevar Natalie. el Evangelio. Excelente, gracias, Natalie. Sí, un comentario pequeño ahí, que ustedes mencionaron perfectamente, hay lugares, ¿verdad?, lejanos, distantes, que todavía no conocen la palabra de Dios, pero créame que yo tengo seres queridos, yo tengo familia que todavía no conoce la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Viven arrastrados por las tradiciones, por las cosas que tienen que hacer, pero no conocen la gracia de Dios, que somos salvos única y exclusivamente por la fe en Cristo Jesús. ¿Verdad? Vivir esa vida de preocupación, de saber que si mueren, todavía no están seguros de su salvación. Mientras que cuando Jesucristo nos promete, ¿verdad?, mediante la fe, que si morimos, para el cristiano la muerte es un sueño, porque nos despertaremos en la presencia del Señor, donde viviremos Amén. para siempre en perfecta justicia y santidad. Entonces, como dijeron ustedes, hay mucho trabajo por seguir compartiendo con otros para que ellos sepan la historia. ¿Por qué vino Cristo a la tierra? ¿Qué hizo por cada uno de nosotros? ¿Verdad? Morir por un pecador, lavarnos con su sangre, resucitar glorioso, levantando la bandera del triunfo, de la conquista, derrota a Satanás y entregarnos a nosotros la salvación mediante la fe. Eso yo creo que no podríamos dejar de compartir con otros, ¿verdad? Excelente. Entonces, aquí hay una pequeña encuesta que se hizo hace algún tiempo. ¿Sabían que en Uruguay
el 42% de la población no practica ninguna religión, ¿verdad? Y eso está ahí en la vuelta de nuestra esquina, en Sudamérica, en nuestros vecinos de muchos de ustedes. Dice, solo 1 en 10 mexicanos es cristiano y no católico, ¿verdad? México es un país grande, maravilloso, pero vemos que no hay muchos cristianos ahí. Dicen que hay más de 67 millones de personas en Estados Unidos que no confían en el nombre de Jesús. Quizás pueden hablar de Jesús. Hay muchos que se saben de memoria el pasaje famoso, ¿verdad? De Juan 3:16, ¿verdad? Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su único hijo para que todo el que cree en él no se pierda, sino tenga vida eterna. Lo pueden recitar de memoria. Pero ¿saben el significado de ese versículo? ¿Verdad? Que el amor de Dios se personificó en la obra redentora de Cristo. En España solo el 2% de la gente practica la fe cristiana y no son católicos romanos. Entonces hay mucho por hacer, pero bendito sea el Señor que ha puesto esta herramienta de Academia Cristo para que llevemos a otros la palabra. Y usted, hermano, hermana en Cristo, tiene ese bendito privilegio del día de mañana sentarse con un amigo, con un compañero, con el vecino, con la vecina y hablarle de su Salvador Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ¿alguna pregunta final para ya terminar la clase? La India también. La India no hay nadie, que muy pocos cristianos hay. La India, China, sí, la India. China, el bloque socialista. La China, gracias al Señor, tenemos una misión allá en China, ¿verdad? De nuestro sínodo, está proclamando la palabra de Dios. Obviamente es como camuflado, ¿verdad? No se puede decir abiertamente, pero sí hay una obra que gracias al Señor está produciendo muchos frutos. Amados y amadas en el Señor, vamos a concluir con una oración, pidiéndole la protección de nuestro Padre Celestial, la fortaleza espiritual del Espíritu Santo para que sigamos la misión que el Señor nos ha encomendado de proclamar la palabra de Dios en toda nuestra bella Latinoamérica. Padre bendito, te damos infinitas gracias porque nos alimentas con tu palabra. Señor, tu palabra es el alimento diario que nosotros necesitamos, que nuestra alma necesita. Al mismo tiempo es el agua de vida, Señor, que satisface la sed desesperante que nuestra alma tiene. Bendito Dios, fortalécenos espiritualmente, equípanos con tu palabra para compartir con otros la dulce historia de salvación y vida eterna, que Jesucristo es nuestro Salvador y todo lo que necesitamos para esta vida y para la vida eterna. Señor, guíanos con tu palabra, ilumínanos, fortalécenos, ayúdanos, Señor. Pon en nuestros labios tu palabra, Señor, para que no sean nuestros pensamientos los que hablen, sino que sea tu Espíritu, Señor. Úsanos como tus instrumentos para que cada día tu reino siga creciendo en nuestra Latinoamérica. Bendice a cada una de las personas que están conectadas esta noche. Derrama gracias y bendiciones sobre ellos esta noche y siempre. En nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Bendecida noche para cada uno de ustedes. Les agradezco infinitamente por haberse conectado. Voy a enviarles la grabación más tarde y seguimos adelante. Ya casi se nos acerca el proyecto final y todo eso. Hilario iba a decir algo. Tenía la mano levantada. Así no, buenas noches para despedirnos y que Dios te bendiga mucho. Igualmente a mis hermanos. Bendiciones a todos. Buenas noches. Muchas gracias. Chao, chao. Buenas noches, muchísimas gracias, profesor. Bendiciones Chao, chao. a usted y a su familia. Igualmente, querida Natalie. Chao, chao.